en este mensaje que el Señor ha colocado en mi corazón para el día de hoy, se trata de eso, de que entendamos el privilegio que nosotros tenemos como hijos del Altísimo para proclamar su palabra, para proclamar ese evangelio maravilloso que Él nos ha dado, para proclamar las buenas nuevas del reino, para que entendamos por qué muchas veces nos llaman locos, ¿sí? Nos llaman locos, para que comprendamos también que eso no debe detener, y que si en algo debe estar claro la iglesia, es en que la sabiduría y el entendimiento para predicar la palabra no viene de nosotros, viene de lo alto. Porque Él es el que nos da, Él es el que nos entrega a nosotros, a través de su Santo Espíritu, la revelación de la palabra que nosotros vamos a hablar. Y por eso no debemos tener temor. No debemos tener temor de llevar esa palabra a todo el que la necesite, a todo el que la quiera escuchar. Habrá quien la escuche. Jesús decía en la palabra, a través de los evangelios, el sembrador salió a sembrar, lanzó semillas, y una parte de esa semilla agarraron los palos y se la comieron. Otra parte de esa semilla cayó en pedregales, y como no había buena profundidad de tierra, apenas empezó a pegar el sol, lo poquito que había germinado se secó. Otra parte de esa semilla cayó en abrojos, en espinos. Y cuando estos empezaron a crecer, ahogaron la planta que estaban haciendo de la semilla. Pero parte de la semilla cayó en la tierra. Cayó por la tierra. Y dio fruto. Y que habla el pastor ahora. El título es, no tengo un título dado, pero es Sabiduría de Dios. Cayó por la tierra y dio fruto. De una 30, de una 60, de una 100. Esta palabra nosotros la vamos a desarrollar a través del libro de Corintios, el primer libro de Corintios, capítulo 1, del 1 al 31. Esta palabra la escribe el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, porque llega a oídos de él mientras está en Éfeso de el desastre en que se ha convertido la iglesia de Corinto. ¿Y por qué se convierte en un desastre? Porque se apartaron de la predicación, de la palabra que ya les había dado Pablo junto con Bernabé y con otros apóstoles en esa tierra. Y empezaron a hacer cosas que no tenían nada que ver con la iglesia. Convirtieron, me disculpa la expresión, la iglesia en un circo. En eso convirtieron la iglesia. Entonces, Pablo no queriendo apartarse de Éfeso porque estaba haciendo la obra ya y estaba creciendo la iglesia en Éfeso. Entonces, pues decide escribirles una carta, pero una carta bastante fuerte. O sea, ustedes ven todos los capítulos de la carta, de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y es una reprensión bastante fuerte a todas las cosas que estaban haciendo mal en Corinto. Para que volvieran a esa fe, a ese primer amor que tuvieron cuando lo recibieron en aquella ciudad. Esa primera carta fue bastante fuerte para ellos. Y comienza así. Vean cómo comienza Pablo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él nunca dice, yo me hice apóstol porque yo quise. No, es que Pablo había recibido un llamado de parte de Dios. El apóstol Pablo recibió un llamado. Todos sabemos quién era Pablo. ¿Qué era Pablo? ¿Quién era Pablo? Pablo era el famoso Saulo de Tarso. ¿Y qué hizo Saulo de Tarso? Recordemos, vámonos un poquito atrás. Hechos 7, Hechos 8, Hechos 9. Perseguir a los cristianos. Hizo algo bastante maluco. Recuérdense cuando apedrearon a Esteban. Él le recogió los vestidos a todos los que iban a ir a apedrear a Esteban. Y se quedó mirando impávido cómo ejecutaban a un hombre inocente. Con todo y todo, ahí nos dio el Señor una enseñanza, porque Esteban, en vez de maldecir a Pablo y a todos los que estaban allí, Esteban vio que los cielos se abrían y dice: Señor, no le tengas en cuenta este pecado de esta maldad.
¿Y por qué lo hizo? Corazón. Por amor. Había sido tocado por el Espíritu de Dios, por ese amor tan grande que Él nos enseña que debemos tener. Y no mucho más allá. No vio a Saulo el perseguidor de cristianos. Él no vio a Saulo el perseguidor de cristianos. Él vio la misericordia de Dios en ese hombre. Y Pablo es llamado. ¿Cómo es llamado? Persiguiendo cristianos. Él va con unas cartas presto, derechito, a la ciudad de Damasco a buscar cristianos. Y no para hacerles cariño, ni para cantarles canciones. ¿A qué iba él a Damasco? A perseguir a esos cristianos para meterlos presos. Incluso hasta peor, desaparecerlos. ¿Y qué pasó en ese camino a Damasco? Se le presenta nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y le dice: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo no entendía quién era el que le estaba llamando. Él solo vio que la luz lo tenía enseguecido totalmente. Después escuchó todo el mensaje que le dio Jesús y obedeció. Desde ese mismo momento que Jesús le dijo: vete a Damasco y espera hasta que yo te dé instrucción. Y después Saulo se convirtió en el apóstol Pablo. Por eso es que con toda autoridad le dice a los corintios: mi llamado fue mío, me llamó el Señor. Luego le dice: y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Esto es un mensaje a la iglesia. Esto no es un mensaje a todos los que están allá, es un mensaje a la iglesia de Corinto. No perdamos en perspectiva qué es lo que está reprendiendo él aquí. Él está reprendiendo a una iglesia que se había convertido en un circo. El pastor dijo algo interesante ayer en el ayuno. Había hablado de que algunas personas decían que usted es de la vieja guardia. La vieja guardia. ¿O es que acaso la palabra de Dios ha cambiado? Pregunto yo. Porque lamentablemente en estos tiempos modernos también están convirtiendo a la iglesia del Señor en un circo. Convierten a la iglesia del Señor en un circo. Y no entienden que la congregación y la iglesia del Señor es para poder enriquecernos con su palabra, es para poder alabarlo, es para poder buscar su presencia. Por eso es que el Señor nos manda a congregarnos. Porque si hay alguna forma, alguna manera en que nosotros podamos manifestar ese mandamiento que Dios, Jesús nos dio, que nos amáramos los unos a los otros, es aquí, reunidos, todos, como la familia celestial que somos. Entonces, este mensaje era para la iglesia de Corinto. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocasen o invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, el Señor de todos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios. Fíjense que, ¿cómo empieza la carta? A pesar de que va a ser una reprensión, él comienza dándole gracias a Dios por esa iglesia. Él en ningún momento está maldiciendo esa iglesia. Él en ningún momento está hablando mal de esa iglesia. Él está haciendo una exhortación a la iglesia. ¿Por qué hace una exhortación a la iglesia? Porque están actuando mal. ¿Qué hacemos nosotros los que estamos acá cuando vemos una iglesia haciéndolo mal? Dejemos haciéndolo mal con amor, porque Dios, el Padre que ama a sus hijos, los reprende y los corrige con amor, con la palabra, para que entiendan en que están mal, para que entendamos nosotros muchas veces también en que estamos mal. Y dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Él comienza con agradecimiento por esa iglesia que él sembró en la ciudad de Corinto. Porque hay amor, ese amor fraternal, ese amor ágape que Dios ha colocado en el apóstol Pablo por esa iglesia. Así como sé que hay un amor fraternal, un amor ágape en muchos pastores por sus congregaciones. ¿Por qué? Porque son sus ovejas.
mensaje de Jesús, es una responsabilidad muy grande que tienen nuestros pastores. Porque es apacentar un rebaño. Recordemos que le dice Jesús a Pedro después que resucitan y están en Galilea. Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Le pregunta. Y Pedro le dice, Señor, sí, yo te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Y qué es apacentar? ¿Qué es apacentar a las ovejas? Darles alimento. No solamente darles alimento, apacentar es mantenerlas en paz. Apacentarlas es tenerlas en un lugar donde estén tranquilos. Reciben el buen alimento, reciben agua, reciben cuidado. Eso es apacentar a las ovejas. Es la responsabilidad que tiene el pastor. Las luchas que tienen cuando ven que el rebaño que el Señor les ha entregado, ven que no hay apacentamiento en las ovejas. Y no hablo del pecado ni de la maldad, porque eso lo tenemos absolutamente todos. Es del amor fraternal entre cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios acá: por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos por Él. Recuérdense que Corinto era una ciudad pagana. Era una ciudad que estaba volcada hacia los doceños, era una ciudad griega. Ellos no creían en Cristo. ¿Cuándo empezaron a creer? Cuando empezaron a escuchar la predicación de Pablo y Bernabé en ese primer viaje misionero. En toda palabra y en toda ciencia, así como con el testimonio acerca de Cristo, ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Por aquí empezaron los problemas. Pablo les habló a ellos acerca de los dones del Espíritu Santo, pero ellos abusaron de esa palabra de los dones y se quisieron hacer importantes en función de los dones que tenían. Y era un manicomio. Si ustedes se ponen a leer el libro Primera de Corintios, el 12 y el 14, se dan cuenta que aquello era un manicomio. Porque creyendo que con unos dones iban a poder impresionar a los demás en la iglesia, se olvidaron de que los dones eran dados por Dios. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la esperanza que Él enseñó en el Evangelio. El cual también os confirmará hasta el fin, que seáis irreprensibles ante el Señor Jesucristo. Esta palabra dice acá: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en un mismo parecer. Vamos primero por partes. Margaret, tú puedes leer Mateo 11, de 25 al 26. Porque Pablo le está diciendo, le está recalcando acá, ¿quién les dio esta sabiduría a estas personas? ¿Cómo es que ellos fueron instruidos en toda palabra? Mateo 11, 25 y 26. amén. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: de Alá, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Él está recordando a los corintios que fue al Señor el que le plació que ellos fueran entendidos de la palabra. El pastor nos puede leer Santiago 1:17. Santiago 1:17. Amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto
O sea que todos los dones vienen de parte de quién? Eso le está recordando Pablo acá. Dice acá luego: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Pareciera que en Corinto, en la iglesia de Corinto, había personas hablando distintas cosas a las que era el Evangelio. Luego dice: y que no haya entre vosotros divisiones. Y esto es muy importante, hermanos, porque esto es un signo, lamentablemente, que también tiene nuestra iglesia moderna. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Será que Dios nos mandó a congregarnos en una iglesia para que haya contienda? Pregunto. Dice así: quiere decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas. Pero ¿qué dice Pablo al final? Y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Está él? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Y vamos a la palabra nuevamente. Ahorita me puede leer Juan 13:35. Juan 13:35. Porque este es un punto importante. Oye, una iglesia dividida. Fíjense lo que decía Jesús del mismo de Satanás cuando los religiosos le decían que por Satanás echaban fuera los demonios. Todo reino dividido contra sí mismo, ¿qué le ocurre? Se cae. Juan 13, 35. 35. Amén. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué nos conocen como cristianos? A ver. Por el amor. ¿Por cuál amor? Si tenemos los unos A los otros. No lo digo yo, ¿qué lo dice ahí? ¿Quién dice eso allí? ¿Quién es el que está hablando allí? Juan 13:35. Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amaréis los unos a los otros. Hay ese amor fraternal por nuestros hermanos acá en la iglesia. Amén. Amén. Pensemos un momentito. Pensemos por un momento. ¿Será que ese amor fraternal lo tenemos entre nosotros? ¿Será que nosotros nos ocupamos? No preocuparnos, porque nos preocuparnos no hacemos nada. Nos ocupamos cuando sabemos que algún hermano está en dificultad. ¿Será que nosotros practicamos de verdad ese amor fraternal del que habla con nosotros Jesucristo? Porque no dice los conocerán porque se sabe la palabra. O los conocerán porque conocen las escrituras. O los conocerán porque tienen un pastor y un local. ¿Por qué los conocerán? Por el amor que tenemos los unos a los otros. Eso tiene que ver con los frutos que habla el pastor ahora. Por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Y de qué frutos hablaba Juan? Hacer frutos porque el árbol qué? Porque el árbol seco lo cortamos con el hacha puesta en la raíz del árbol, y si no da fruto, cortado y echado en el fuego. Amén. ¿Y qué son esos frutos? Frutos dignos de arrepentimiento. El fruto son las obras que nacen por la salvación que llegó a nuestra vida. Llamará a Dios sobre todas las cosas del pueblo con nosotros. Dice Santiago, que la fe sin obra es muerta. ¿Por qué? Porque que si yo puedo decir que tengo fe, pero realmente no hay obras que certifiquen que yo tengo fe, entonces yo realmente no tengo fe. Es tan claro como eso. Entonces, ese fruto, uno de los frutos más grandes que nosotros podemos mirar, es ese amor que nosotros manifestamos.
te podemos servir? Levantarlos en oración. ¿Cómo te podemos servir? A veces no hace falta que llevemos recursos, mercados. No. El pastor dice que una oración de esa persona ayuda mucho. La oración eficaz del mundo puede mucho. Pero por lo menos preguntémoslo, o podemos preguntarnos, ¿qué pasó con los hermanos que no vinieron hoy? Eso sería una buena pregunta. ¿Qué pasó con esos hermanos que no vinieron hoy? Sería bueno preguntarlo. Yo solo lo dejo aquí porque esto forma parte del amor con que el Señor nos ha llamado a que nos seamos reconocidos como ser sus seguidores. Él fue muy específico allí. No hablo de otra cosa. Y os conocerán como mis seguidores por el amor que se tienen los unos a los otros. Dice la palabra. Luego dice acá, también bauticé a la familia de Estefano. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pablo está recordando a las familias que bautizó en Corinto cuando él empezó Cristo. Pues no me envió Cristo a bautizar, y esto es, vean que esto es fuerte. Cristo no me envió a bautizar, ¿a qué le envió Cristo a Pablo? Sino a predicar el Evangelio. ¿Sí? A predicar el Evangelio. Porque se le estaba dando mucha importancia, y no es que no la tenga, pero se estaba poniendo predominancia sobre quién bautizaba a quién, que en lo importante, que era la salvación que el Señor nos había entregado, que era la predicación de la palabra. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque no era sabiduría. Eso era una costumbre que tenían los griegos. Los griegos se ufanaban mucho de la sabiduría humana. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Por eso me llaman locos. Y por eso van a decir que somos locos. ¿Por qué? Porque estamos predicando cosas que este mundo no entiende. Porque a ellos no se les da la revelación de parte del Espíritu. Pero cada uno de nosotros tenemos el privilegio, el honor, la gracia que Dios nos dio de que el Espíritu Santo morara en cada uno de nosotros. Y Él nos va a llevar a toda verdad. Por eso es que para nosotros la palabra de Dios es salvación. En cambio para el mundo la palabra de Dios ¿qué? Y estamos locos. Por amor. Y estamos locos. Por amor a Dios. Y estamos locos. Aquellos a los que el Señor ha tocado con su palabra están locos. Pero ¿por qué ustedes dicen que no se debe hacer tal y tal cosa? Bueno, es que no se debe hacer. Es que el Señor nos ha enseñado que eso no lo debemos hacer. Porque el Señor nos ha enseñado que esto sí lo debemos hacer. Vamos a empezar con nuestra familia. Nuestra familia a veces no entiende el por qué nosotros le damos atención importante a nuestra congregación y a nuestros hermanos. Es que ellos no son tu sangre. Señor, afuera están tu papá, tu mamá y tus hermanos a buscarte. Y buscan y demandan de ti. ¿Quién es mi madre y quién son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero eso lo entendemos nosotros porque el Señor nos los ha mostrado a través de la Escritura y nos los ha revelado a través del Espíritu Santo. Amén. Váyale con esta historia a sus familiares inmediatos, inconversos, y vean qué les van a decir. Se ríe. Pero es cierto, pero por eso es que esta palabra es muy profunda. Es muy profunda. Porque para ellos, la palabra, la cruz, es locura. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Nada. Tribulación. Nada, no hay nada que nos pueda separar de nosotros de la cruz. Luego dice acá, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Y esto es muy especial, eso fue un dardo especial para esa ciudad, porque había mucha gente que metió doctrina de hombre dentro de la iglesia de Corinto.
y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, los invito a leer Romanos 1. Romanos 1 está el porqué de esta situación. Mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vean esto. O sea, a Dios le agradó salvarlo a usted y a mí por la locura de la predicación. ¿Cómo llega uno a los pies del Señor? Hay muchas formas. Hay gente que ora por uno. Pero yo sé que muchos de ustedes un día se sientan y escuchan, como dirán ustedes, dirán en el mundo, algún loquito, diciendo, hablando acerca del mensaje poderoso del Evangelio. Y algo toca su corazón. Y ahí comienza esa semilla. Eso fue una semilla que sembró ese loquito. Y esa semilla empieza a germinar y empieza a crecer. Esa es la locura de la predicación. ¿Dónde está el sabio? Hay personas muy elocuentes. Hay personas que llegan y se pueden saber la palabra de Dios desde el primer capítulo del Génesis hasta el último del Apocalipsis. Pero está el Espíritu de Dios en ellos, revelándole la palabra que están memorizando. ¿Será que para nosotros, o para Dios, para nosotros no, será que para Dios es válido que nosotros nos sepamos la Biblia de principio a fin? El apóstol Santiago dijo, no seáis solo oidores de la palabra, vivid la palabra del Señor. Amén. Vivid la palabra del Señor. ¿Y quién nos da el entendimiento para vivir la palabra del Señor? El Espíritu Santo. Si usted no entiende alguna palabra que está acá, vaya, ore. Y no se quede, pídale al Señor, al Espíritu Santo, Señor, dame revelación. ¿Qué me quiere decir con esta palabra? Cuando empezamos en el camino, nosotros, hablo de mi esposa, hablo de mí, pues, nosotros no entendíamos mucho esta palabra. Yo mismo, yo crecí en una familia, me crié con mis abuelos, papá de mis padres, eran evangélicos. Yo no entendía absolutamente nada de esto. Y Biblia me regalaron, la que usted quiera. Y yo la leía en sentido histórico y todo, pero de entender esta palabra, para mí era un simple libro de historia. ¿Por qué? Porque yo me ufanaba de la sabiduría de este mundo. Pero una vez que el Señor empezó a obrar en mí, y el Señor empezó a darnos entendimiento de la palabra, a mi esposa y a mí, hemos ido comprendiendo el mensaje que Dios nos enseña a través de esta palabra. Y es poderoso. Y es poderoso. Es poderoso. Solo pedir revelación. ¿Qué pidió Salomón a Dios? Sabiduría. Cuando le tocó dejar a Israel, dio sabiduría. El Señor le dijo, fíjense lo que le dice Dios, Salomón le dice, Señor, yo lo que quiero pedir, o sea, Dios le dice, te puedo dar riqueza, te puedo dar larga vida, te puedo dar tantas cosas, Salomón, ¿qué quieres que te dé? Que Salomón estaba tratando de comunicarse con Dios para pedirle algo. ¿Y sabe qué dice Salomón? Señor, tu pueblo es muy grande, y yo apenas soy un muchacho. Ayúdame, dame sabiduría para poder gobernar bien. El Señor se agradó tanto de esta petición de Salomón que le dijo, como me has pedido sabiduría y entendimiento y otras cosas que eran personales para ti, no solo te voy a dar la sabiduría, sino todo lo que no pedí. ¿Y qué nos cuenta la palabra de Dios acerca de Salomón? Que no solamente fue el hombre más sabio de este planeta, fue el hombre más rico en este planeta en todo. Se dice todavía en la actualidad que no hay hombre en este planeta, no hubo después ni hay ahora hombre que tenga todas las riquezas que tuvo Salomón. Salomón tuvo las mujeres que quiso. Salomón tuvo todas las riquezas del mundo. Salomón murió viejo.
largura de días, riqueza, salud. Él se apartó, sí es verdad. Su corazón se envaneció. Sin embargo, es evidente que a través de los libros de la sabiduría que él proclamó, Proverbios, Eclesiastés, pues llegó un momento en su vida que se dio cuenta que a pesar de que había tenido absolutamente todo eso era ¿qué? Vano. Al final de todo lo que él recibió, dice, todo es vanidad. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, la sabiduría que Dios nos da a nosotros es sabiduría de Padre. Dice acá la palabra. Deuteronomio 29, ¿quién me lo puede leer? Deuteronomio 29, capítulo 29, versículo 29. Amén, el que lo tenga, el hermano. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Amén. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo? O sea, hay cosas que Dios no nos va a revelar a nosotros, pero es que con que nos revele el Evangelio nos ha revelado absolutamente todo. Hay cosas que Dios no nos revela, pero las que revela a su pueblo son ¿para qué? Para el cumplimiento de su palabra. Para que aprendamos a vivir conforme a su agradable y perfecta voluntad. Fíjense que continúa Pablo acá. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan es a nosotros poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, recomiendo la lectura de Romanos 1, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es lo que nosotros nos hemos encomendado a hacer. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué tropezadero para los judíos? Porque les hacía ver lo religioso que eran. Y para los gentiles, locura. Porque los gentiles tenían otro entendimiento del mundo. Fíjense que los judíos pedían señales. El pastor puede leerme Mateo 12, del 38 al 42. ¿Qué es lo que hace un corazón religioso en esta palabra? Mateo 12, del 38 al 42, para que vean qué era lo que pedían los judíos, los religiosos de la época. Amén. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre serán 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Amén. Amén. Amén.
Vean que los judíos, particularmente la casta religiosa, cuando perseguía a Jesús, vieron muchos de ellos prodigios, señales y milagros, porque lo vieron. Vieron sanidad, vieron resurrección, vieron cómo se salía el espíritu inmundo de las personas. Y todavía tuvieron la voluntad de decir, danos señal del cielo. Que tuvo que decirle a Jesús la palabra que era lo que supuestamente ellos conocían. ¿Qué les dijo? Oye, la gente de Nínive se arrepintió. Tuvo entendimiento de la palabra de Jonás y se arrepintió a su predicación. Y van a hacer, y la gente de Nínive, ¿qué van a hacer? Lo van a condenar a ustedes. Porque ustedes dieron mayores señales que los ninivitas. Y todavía tienen el corazón endurecido. La reina del sur fue por la sabiduría de Salomón. ¿Sí? Y yo les he mostrado a ustedes la sabiduría que viene de lo alto, porque él cuando predicaba, cuando Jesús predicaba, no era solamente para sus apóstoles. Él tenía multitudes detrás de él. Dentro de esas multitudes estaban muchos de esos religiosos. Y todavía esta predicación no entendían de sabiduría. En cambio, la reina del sur, estoy casi seguro que terminó esta convertida con la sabiduría de Salomón. Y por eso él le decía, la reina del sur también se arrepintió y se creyó. Y ella los va a jugar a ustedes, porque ustedes están viendo estos prodigios, estas señales, estos milagros, estas obras que ha colocado el Padre en mí para que yo las haga. Y ustedes todavía no creen. Generación incrédula. Porque no hay peor pecado. Yo creo que no hay nada que moleste más a Dios que la incredulidad. Y esta gente incrédula. ¿Qué querían ellos? El espectáculo. Jesús manda fuego del cielo y te creemos. O manda una plaga sobre los romanos y te creemos. Eso no era lo que venía a hacer Jesús. Ellos creían que venía un Mesías libertador, que venía un guerrero como David, porque lo llamaban hijo de David, pero no entendieron el mensaje de la profecía. Hermanos, esta palabra nos enseña realmente que nuestra iglesia necesita mucho más de nosotros. Necesita más servicio, necesita más amor, necesita más alimento, que es la palabra. Necesitamos alimento, no entretenimiento. El que crea que la iglesia es un sitio para vivir y entretenerse, puede buscarse un sitio. Pero aquí no es el lugar. Este no es el lugar para venir a entretenerse. Acá nosotros venimos a alimentarnos de la palabra del Señor. Aquí nosotros venimos a mostrar el amor que nos tenemos los unos a los otros en servicio. Aquí es donde nosotros aprendemos de otros. ¿Por qué? Porque de repente a usted Dios le dio una palabra y se la reveló y nos la da a conocer a los que no la entendemos. ¿Cuántas palabras reveladas hemos aprendido nosotros por parte de este varón, el pastor de la iglesia? ¿Cuántas palabras nos ha enseñado? ¿Cuántas palabras que cuando nosotros, sobre todo cuando comenzamos en el camino, era tan confusa, fueron aclaradas por él y por la pastora, que los puso el Señor, es esa palabra revelada, y precisamente en estos espacios es donde él manifiesta su poder dándonos esa palabra a nosotros. Hermano, no es bueno. Yo siento que la iglesia en estos tiempos está perdiendo el servicio del entretenimiento. Cuando el pastor me contó eso de lo de la vieja guardia, yo, hermano, la palabra es única. El Señor dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra permanece. La palabra de Dios es única. La palabra dice que en Dios no hay mudanza. Entonces, ¿por qué empeñamos que nuestra iglesia sea tan distinta a la iglesia primitiva? Si a la raíz de todo es la misma iglesia.
¿O es que acaso ellos predicaban algo distinto a lo que estamos predicando nosotros acá? No. ¿O es que acaso ellos hacían algo distinto a lo que nosotros deberíamos hacer en este tiempo? No. En absoluto. Y esas iglesias tenían un detalle que nosotros no tenemos en estos tiempos. En aquel tiempo había persecución y muerte para los que siguieran este camino. A nosotros no nos está persiguiendo, que yo sepa. De momento. Porque la misma palabra enseña que llegará el momento en que sí sufriremos persecución. Y por eso es que nosotros tenemos que estar activados como iglesia, como familia. Porque va a llegar ese día. Y ahí es donde realmente vamos a tener que manifestar ese amor. Porque vamos a tener que cuidarnos los unos a los otros. Así como el Señor nos cuida a nosotros, pero como una familia. Nosotros, Cristo es la cabeza de la iglesia y Él vela por todos nosotros. Pero en la familia, en general, yo soy la cabeza, pero Él también cuida de mis hijos. Y para eso está la familia. Esto es un mensaje de reflexión para que nosotros como iglesia comencemos a pensar, a ocuparnos de lo que enseñamos el Señor, a ocuparnos los unos de los otros, ayudar a aquellos que están comenzando, como ellos que están acá, ayudarnos en todo lo que tenga que ver con lo que no entiendan, con la palabra, orar por ellos para que el Señor mantenga firme la fe en ellos. Amén. Amén. En los que no vinieron, saber por qué no vinieron, preguntarles, eso no cuesta nada. Yo creo que la mayoría ya no conocemos los nombres de casi todos. Yo creo que casi todos acá, pues tenemos mucho tiempo acá y viéndonos, visitándonos. Yo creo que eso no cuesta absolutamente nada. Es más, esa es la voluntad del Padre. O sea, esa es la voluntad que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Hermanos, yo espero que el Señor toque el corazón no solo de ustedes, sino también el mío. Vuelvo a repetir, yo soy el primero que sigue un descuidado en estar pendiente de mis hermanos, de la familia que Dios me colocó. Porque es la familia que Dios me ha colocado. Yo no elegí en la familia en que nací. El Señor sí escogió para mí. Y el Señor ha puesto en mi corazón que yo le sirva de la manera en que yo puedo. El Señor ha colocado en mi corazón que tengo que servirlo. Y me va a llevar a hacerlo, de alguna manera. Y así va a ser con cada uno de nosotros. Hoy empecemos con la tarea de revisar nuestros corazones. Y mirar, ¿estoy realmente sirviendo a mi hermano? ¿Estoy manifestando o estoy cumpliendo el mandamiento que me dio Jesús de que nos amemos los unos a los otros como yo os he amado a ustedes? Yo creo que es el momento de empezar a preguntarnos eso. Ya basta de divisiones, de chismes. Hermanos, eso no edifica. Vean cómo casi se destruye la iglesia de Corinto, precisamente por esa situación. No hay nadie más importante que otro. Todos, absolutamente todos recibimos dones del Señor. Amén. ¿Y para qué son los dones del Señor? Para que los usemos en conjunto. Pablo dice, allí está en la palabra, también en 1 Corintios, que el cuerpo de Cristo es uno solo. Pero el cuerpo de Cristo tiene brazos, tiene piernas, tiene orejas, tiene nariz, ¿verdad? Y todo eso funciona en conjunto para que la iglesia camine. Así los dones de cada uno de nosotros funcionan para que la iglesia camine. Ese es el mensaje que el Señor trae hoy para su iglesia. Que el Señor nos bendiga. Amén.